Buenas tardes, señor secretario. Con su venia, señor presidente. Tal como sucede en la arena pública, la diversidad de fuentes ha propiciado debates sobre la dimensión de la crisis de seguridad o de inseguridad. Tal vez debiera ser más correcto decirlo. Esta crisis de inseguridad que estamos viviendo, lo mismo ha venido ocurriendo en el espacio legislativo. Para evitar ese debate, me concentraré en las cifras oficiales proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría que usted encabeza. Hace 2 décadas inició el registro de la incidencia delictiva en el país. Como todos sabemos, porque ha sido información ampliamente difundida en las horas recientes, el pasado mes de octubre registra el número más alto de homicidios dolosos, con 2.764 asesinatos que forman parte de los 23.978 registrados en los primeros meses del año que corre. Estas cifras nos indican que este año 2017 apunta a ser el año más violento desde 1997. Ustedes recibieron, por supuesto, un país sumido en una grave crisis de seguridad, pero en lugar de enderezar la estrategia, decidieron mantener las líneas centrales del fracaso de dicha estrategia. Estos números que he citado no solo son cifras, son la evidencia de un fracaso monumental y para millones de mexicanas y mexicanos significan dolor y desesperanza. Podría preguntarle por qué decidieron mantener las líneas esenciales de una estrategia a todas luces fracasada, a pesar incluso de que ustedes han criticado lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad. También podría preguntarle por qué el gobierno ha decidido mantener la estrategia de, entre comillas, neutralizar a los jefes mafiosos, pese a que incluso sus propios expertos aseguran que la fragmentación de los cárteles profundiza la violencia. De poco o nada ha servido detener 108 de 120 criminales peligrosos si sus estructuras organizativas siguen intactas y si sus estructuras financieras sobreviven en forma cada vez más peligrosa y violenta. Podría cuestionar la cifra que aquí acaba usted de dar, de haber gastado 70.800 millones de pesos en la dignificación de las policías, pero recientemente los medios de comunicación dieron cuenta del desalojo de policías en Michoacán, Oaxaca, Baja California Sur, y están viviendo en plena calle, en los jardines, y sabemos que muchos de ellos a veces no comen y cuando comen, comen basofia. Esa cifra por sí sola no implica entonces la urgente dignificación de las corporaciones policíacas. En más de una ocasión, funcionarios del gobierno federal escurren el bulto con el argumento de que se trata, en homicidios y otros delitos, de asuntos del fuero local. Así podría preguntarle si la situación que vivimos es consecuencia de la incapacidad de los gobernadores. Sin embargo, no quiero ser tomada como alguien que practica el bullying, de modo que dejaré que la pregunta la haga un documento del Congreso de Estados Unidos, que supongo no figura en la lista de los buleadores del gobierno. El pasado 8 de noviembre fue publicado un documento del Capitolio en el que se afirma que la estrategia mexicana contra las mafias del narcotráfico es un fracaso. Su título es mi pregunta: ¿por qué está rebotando? Quizá sería más exacto decir, ¿por qué está repuntando la violencia en México?
Usted presume las cifras que el Capitolio critica. Espero que en su respuesta no me diga que el Congreso de Estados Unidos es parte del coro que hace bullying a este gobierno. Dice usted en esta comparecencia que con acciones han venido implementando una serie de acciones para atender la emergencia generada por los sismos de septiembre. ¿Desearía usted que pronto se regresara a la normalidad, como si la normalidad agradara a la sociedad que muestra su hartazgo de muy diversa manera? No se requiere regresar a la normalidad, hay que reconstruir el país. Ya van más de 2 meses de la tragedia y no hay claridad de cuál es la estrategia de los gobiernos para atender a los damnificados. Hay una danza de cifras millonaria supuestamente destinadas a los damnificados, pero la solución no llega. Hay censos incompletos o incorrectos donde se dan apoyos provisionales a unos y no a otros. Se dan tarjetas de débito con cantidades menores a las que se anuncian, pero un plan integral no lo conocemos. Es muy lamentable ver que los damnificados no reciban un trato como tales de un gobierno con funcionarios de Estado o de funcionarios sensibles a la tragedia que significa ser damnificados, que significa perderlo todo, sobre todo perder familiares o una vivienda, una casa donde se vivía. Señor secretario, le solicitaría precisar los tiempos y alcances de la reconstrucción necesaria, pues los sismos y los fenómenos hidrometeorológicos que hemos vivido así lo requieren. Sobre los recursos del Fonden y de los asignados en el presupuesto federal, ¿qué coordinación existe con las organizaciones de damnificados, con las organizaciones no gubernamentales, con los gobiernos estatales y municipales? Hay fondos estatales que se manejan sin transparencia y resulta indispensable auditar. Le pregunto, ¿podría señalar usted cuánto han gastado hasta ahora en los damnificados? ¿Podría señalar en qué se ha gastado la ayuda internacional recibida? Usted, aparte, comparte más bien la política de endeudar a los damnificados de la Ciudad de México. ¿Qué hará la Secretaría de Gobernación ante el problema de gobernabilidad que representa las consecuencias de una falta de atención a los damnificados de los sismos que se niegan a convertirse en un negocio de las inmobiliarias? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Señor secretario, por favor. Gracias, presidente. Senadora Dolores Padierna. Las cifras de incidencia delictiva, quiero reiterarle, senadora, es desde este gobierno cuando ya no hay conflicto al respecto. Aquí mismo, frente a ustedes, les decía que no íbamos a entrar en algo que debiera de ser todo normalidad. Me refiero a que en la medición todos estuviéramos de acuerdo de cualquier tipo, incluso la seguridad. Hoy no lo es. Y cuando usted dice seguir la misma estrategia, no, senadora. No, quiero decirle que hay amplias diferencias que se hicieron de la administración pasada a lo que ahora se está haciendo. Y yo quiero decirle que espero tenga valor para usted que los propios gobiernos de las entidades han respaldado y aplaudido este tipo de acción que estamos realizando junto con ellos. Usted habla de la neutralización de los líderes. Yo espero que no esté sugiriendo que no debíamos de haberlos detenido.
Yo lo que le digo es que no solo detenemos a los líderes y tengo cómo validarlo con cifras, sino toda su organización para que su logística y su actividad financiera pueda ser lesionada y evitar que sigan operando. Y mire que usted y todos deben de saber que algunos hacia adelante lo siguen haciendo desde las propias cárceles, que es a lo que estamos dedicando con nuestros sistemas de inteligencia para evitarlo, para que no suceda. Cuando usted habla, y también creo que son cifras o no bien conocidas o mal usadas. 60,000 millones es el recurso que se les pasa a los estados para sus policías estatales y municipales. 60,000 millones. Que déjeme decirle, resulta incluso insuficiente, pero ese dinero va a los estados. Cuando usted habla respecto a la Policía Federal, que sí es profesional y que sí nos hemos preocupado por que tengan la mejor de las capacitaciones, de prestaciones laborales y las mejores condiciones, déjeme decirle que esa escena que usted vio en algunos estados es porque todo lo sufraga el gobierno federal. Porque todo el apoyo que se manda hacia las entidades, no hay solo una habitación, una alimentación que lo resuelvan los estados a donde van a servir los policías federales arriesgando su vida. Todo se paga desde la federación, todo. Y como estamos en todos los estados, quiero decirle que ha sido insuficiente el presupuesto que tenemos. Ha sido difícil, pero lo estamos solucionando y solventando. Pero sí quiero decirle que lo que antes se apoyaba en algunas entidades, ahora lo hacemos en muchas más y por supuesto el recurso nos resulta insuficiente. Por eso es que una cosa es lo estatal y otra es lo federal. De las estadísticas sí es correcto. Antes 7 de cada 10 tenían que ver con el crimen organizado. Y ahora es 5 de cada 10. El otro 5 es de foro común. Pero nosotros no estamos en un proceso, y lo puede preguntar con los gobiernos de los estados, buscando que ellos solucionen lo suyo y nosotros lo nuestro. Eso no nos lleva a nada. Eso se hacía. Nosotros queremos apoyarles para resolver lo que es del interés del Estado y lo que es del interés federal, porque al final son delitos que se cometen contra ciudadanos y la gente no distingue quién es la autoridad, lo que quiere es soluciones. Y de este estudio al que usted refiere, mire, para no entrar en la discusión de este estudio, déjeme decirle que prácticamente todas las áreas, instituciones, dependencias de seguridad de los Estados Unidos desde hace 5 años no tienen más que reconocimiento al trabajo que se viene realizando y acompañamiento. Y hoy este gobierno además ha podido hacer que los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos por primera vez reconozcan que el problema fundamental de lo que está sucediendo en México es el consumo que tiene y que es creciente allá. Y que esto se suma al flujo de recursos y eso también se suma a la libertad y a los procesos en tema de armas que llegan a nuestro país. Y eso nos está permitiendo caminar de otra manera con ellos para encontrar soluciones integrales, porque lo que sucede allá nos lastima acá. Pero todas las dependencias, todas las autoridades no han tenido más que reconocimiento a la labor que se está haciendo desde el gobierno federal respecto al crimen organizado. Y sobre la reconstrucción, mire, sería muy bueno que se observara en campo lo que está sucediendo. Se está atendiendo persona por persona, casa por casa. Se ha ido al domicilio de miles y miles de personas para salir de la emergencia primero, atenderles en su salud, en su alimentación, y al mismo tiempo empezar con el segundo proceso, que es la evaluación, el censo y la entrega de los recursos de las tarjetas. Ha sido bien complejo, pero allá siguen miles de funcionarios junto con los estatales atendiendo directamente a las personas. Y parece fácil, senadora, y a lo mejor tal vez en mi discurso no lo dije y tiene usted razón. No estamos queriendo regresar, y así lo ha dicho el presidente, a la normalidad. Queremos hacer ciudades
mejores, con mayores fortalezas. Es correcto su comentario. Pero déjeme decirle que estamos trabajando para llegar a ese lugar. Pero si usted dice, bueno, ¿y por qué no han podido entregar todas las tarjetas? Llevamos entregadas 90,000 de las 180,000. Porque todavía no se saca todo el escombro de las casas que se están o derribando o que fueron lastimadas por los sismos. Son miles y miles de casas que si van a cualquier municipio de Oaxaca o de Morelos, a sus comunidades de Chiapas, podrán ver lo difícil, la dificultad, y no solo es de recursos, sino las capacidades para poder remover y llevar a lugares además adecuados todo el escombro que se está sacando de las casas. Y después entregar las tarjetas, pero hoy puedo decirle que ya están casas entregadas, particularmente en Oaxaca y en Chiapas, que ya está la autoconstrucción, la asesoría, se les está conduciendo, no se les está dejando solo y no se les va a dejar solos en todo el procedimiento. Y lo saben los gobernadores de los estados, y lo saben la sociedad y la población. Y yo le puedo asegurar que en cada uno de los lugares donde se está haciendo una acción de gobierno serán ciudades diferentes y serán muchos mejores lugares para vivir de la propia población. Y termino diciéndole, todo el recurso del que se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado, que ha llegado a nivel internacional de otros países, quiero decirle que llega a fideicomisos privados y que no es un solo centavo de estos recursos ocupado por el gobierno federal, que son los particulares quienes lo deciden a dónde será su objetivo a llegar a estos recursos, y nosotros por supuesto no tocaremos un solo centavo. Lo único que hemos procurado, y lo han aceptado, es que se les pueda sugerir a dónde llevar los recursos para que no se encimen los apoyos. Eso es todo. Nosotros no vamos a manejar un solo centavo, ni lo que viene del extranjero, ni lo que viene de México, del sector privado en México. Y por cierto, déjeme decirle, para todo lo que se dijo en redes, se manejó, no significa lo que viene del extranjero y lo que viene del sector privado, un 8% de lo que habrá de poner el Estado mexicano para los damnificados. No es correcto. Qué bueno, y ojalá se junte más, pero tampoco es lo que se ha querido correr, que ha llegado miles y miles de millones de dólares y que lo está manejando el gobierno de la República. Ni un centavo tocará, eso les toca a ellos, y lo que le toca manejar, que son recursos públicos al gobierno, está en portales, está de manera transparente, ahí a la vista de todos. Muchas gracias.